noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este aniversario. Los organizadores decidieron que tenía que hablar entre el video histórico y el video institucional moderno, así que me dejaron sin una parte del discurso que era parte de la historia de la Española, que creo que en esta película que vimos está muy bien resumido el espíritu mutual de la Fundación y dando saltos en el tiempo, cómo fue aquella evolución desde 1853 a 100 años después, 1953. Estuve repasando a ver de qué iba a hablar. Y entonces primero empecé armando unas palabras sobre la actuación de la Española en el siglo XXI. Iba a arrancar rememorando la crisis del 2002, cuando el sistema de salud se caía a pedazos. La mayoría de las instituciones se les complicaba el pago de los sueldos, no se pagaban los vacacionales ni los aguinaldos. En 2 meses perdimos 25.000 socios, que demoramos 20 años en volver a tener esa misma cantidad que fue en la apertura del corralito del 2002. Y bueno, en la apertura del corralito, del 2020, un mes antes de la pandemia. Pero en aquel momento la mano firme del timonel de Óscar Magurno, que era el que gerenciaba la institución, mantuvo la institución en el medio de la crisis y salió muy fortalecida. Y luego damos saltos, voy a hablar solo de 2 desafíos importantes que hemos tenido en los últimos años, porque yo mirando lo que era la historia de la Española dije, a ver, ¿cuánto tiempo llevo acá? Desde que estoy vinculado, el 14% del tiempo de existencia de la Española. Y desde que me hice cargo de la gerencia, apenas el 7.6%. Es decir, que pretender uno que refunda la Española, que antes no existía nada de esas cosas, sería un absurdo absoluto y una irreverencia ante tamaña historia de la institución. Entonces digo, bueno, vamos a ver cuál fue el primer desafío que tuvimos. Fue encarar la reforma, cómo encaraba la Española la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, una reforma que era necesaria después de lo que pasó del 2002, pero que establecía un modelo de atención a la salud que estaba en las antípodas del modelo de la Española. La ley promovía un modelo de atención con énfasis en el primer nivel de atención, acciones de prevención, promoción, estrategia de atención primaria en salud y descentralización. Y nosotros éramos el paradigma opuesto en cuanto a la centralización, la alta especialización y un modelo hospitalocéntrico. Y además el desafío era doble, porque por un lado teníamos que cumplir con las pautas de la reforma, que además nos parecían bien, pero por otro lado no podíamos dejar las características tradicionales de la institución, porque los socios nos habían elegido fundamentalmente en aquella época por los especialistas, que era nuestro principal capital, los especialistas médicos, el sanatorio más grande del país y la alta tecnología. Y resultó que estábamos en las antípodas, como yo decía, y tuvimos que encarar cómo encarábamos eso. Y discutiéndolo con nuestro equipo, llegamos a la conclusión que teníamos que hacer la reforma de la salud al estilo de la Española, dijimos. ¿Qué era? Era cumplir con las pautas del nuevo sistema sin perder las características esenciales de la Española. Y así acometimos un programa de descentralización que en Montevideo fue de 4 policlínicas que se habían fundado en 1953, cuando los 100 años de la Española, de 4 policlínicas a 15, desde Maronias a Punta Gorda y desde Piedras Blancas a Punta Carretas. En el interior pasamos de 8 a 13 y además agrandamos la sede de Solimar e hicimos nuevas sedes en Punta del Este, Piriápolis y Pinamar Salinas. Para tener una idea de cómo repercutió el cambio de modelo, antes de que en el entorno del 2011 comenzáramos este programa de descentralización, el 65% de las consultas médicas eran en el casco central de Boulevard y Palmar. Hoy, solo el 38% de las consultas son en el casco central de Boulevard y Palmar y el resto es en el descentralizado. Y lo mismo ha ocurrido con los medicamentos. Antes el 60% de los medicamentos se retiraban en la farmacia central y hoy la farmacia central solo distribuye el 37% de los medicamentos. Ese modelo de descentralización y de atención primaria se completó con abrir internación domiciliaria, que era algo que no habíamos tenido nunca,
con un nuevo modelo de cuidados paliativos. Nuestra institución fue pionera en cuidados paliativos. Hace más de 25, casi 30 años que comenzamos con los cuidados paliativos. Fuimos haciendo un nuevo modelo a tal punto que prácticamente para cumplir la ley de cuidados paliativos, la nueva ley, es muy poco lo que tenemos que hacer porque ya lo estábamos haciendo. Pero también teníamos que mantener lo que era el viejo modelo, porque los socios se habían elegido por eso. Y ahí continuamos ampliando el sanatorio Oscar Magnus Souto, potenciamos los institutos de medicina altamente especializada, especialmente el cardiocentro y el UCAL. Hicimos una nueva emergencia de adultos y una pediátrica, nuevos consultorios en Central, zona joven, solo para adolescentes, espacio mujer y la nueva policlínica de cardiología. Encaramos el recambio tecnológico, nuevos resonadores, nuevos tomógrafos. Estamos ahora incorporando un resonador de 3 Tesla en cuanto terminemos los trámites en el Ministerio de Salud Pública y un nuevo tomógrafo de 180 cortes, van a ser 160 cortes, los dos más potentes del país. Y comenzamos a trabajar también en la prevención y promoción de la salud a todos los niveles, lo que terminó un poco coronado con las actividades deportivas masivas que han impulsado nuestro actual presidente, Fernando García, y nuestro actual subgerente general, Alfredo Torres, en cuanto a la incursión en el ciclismo, realizando la actividad ciclista amateur más grande del país, como son los Gran Fondo Española, también en el área de las carreras, 10, 5 y 15K, y tai chi, gimnasia para tercera edad, etcétera, de forma tal de impulsar el deporte como prevención en salud. Y, por supuesto, una cosa que no puede dejar de ser ninguna institución que sea de primer nivel en salud hoy, es trabajar en la docencia y trabajar en la investigación, como hemos hecho con nuestros acuerdos con la UDELAR, con su Facultad de Medicina y con la Facultad de Enfermería, tanto para pregrado como para posgrado, con el CRAE y con la Universidad Católica. Y esto terminó culminado en los últimos 8 años dando un gran salto en las tecnologías de la información. La historia clínica electrónica hace que hoy nuestra institución sea un hospital sin papeles. Prácticamente el 99% de todas las actuaciones médicas se registran en la historia clínica electrónica. Y decidimos dar este año el último salto, que estaba tecnológicamente pronto hace 2 años, pero teníamos que buscar el momento propicio. Se acabó el misterio de la historia clínica. Hoy todos los socios de la Española pueden acceder desde su computadora o desde el celular, vía nuestro portal o vía la app, a la historia clínica electrónica en todo momento, incluso viendo lo que se escribió en una consulta que uno fue hace 5 minutos. El mes pasado, por ejemplo, tuve el informe de la gerenta de sistemas, 45.000 socios de la Española accedieron a la historia clínica electrónica a ver su historia. Pero bueno, después de irnos acomodando al nuevo sistema de salud, a las nuevas realidades tecnológicas, cuando todo parecía tranquilo, apareció el principal desafío después de 1857. En 1857 la institución tuvo que trabajar en la fiebre amarilla, tanto que uno de nuestros médicos, el famoso doctor Teodoro Vilar de Bo, contrajo la fiebre amarilla y falleció en el cumplimiento del deber. A nuestra generación le tocó el COVID, una tarea que fue titánica para todo el personal de la salud del país y también para el personal nuestro, médico, de enfermería y todos, porque también incluso los que desempeñaban funciones administrativas tenían que realizar importantes funciones. Yo empecé a hacer un pequeño punteo de todo lo que se había hecho y lo dejé por la mitad porque si no los voy a aburrir, pero voy a empezar diciendo que en 48 horas pasamos todas las consultas de policlínica presenciales a hacerlas en forma telefónica o por videoconsulta. Nuestro equipo logró armar eso en 48 horas. Con un gran apoyo de Antel, pasamos de tener 300 líneas telefónicas a 600 líneas en menos de 15 días e incorporamos más de 300 celulares con los que nuestros médicos lograron atender a los pacientes que no podían venir, porque así estaba la situación. Y tampoco podían venir a la farmacia, por lo que rápidamente armamos un sistema de entrega de medicamentos a domicilio
que fue tan exitoso que hoy en día se mantiene y en realidad es la segunda farmacia de La Española. Ha superado a lo de Solimar en la cantidad de medicamentos que entrega. Hubo que transformar el sanatorio en tener rápidamente sectores para el COVID y para no COVID. Lo mismo con la emergencia. El laboratorio de biología molecular empezó a trabajar 24 horas todos los días porque había que tener los tests en forma rápida, lo más rápido posible. Tomamos en pocos días más de 200 médicos y 350 practicantes para atender la línea COVID, hacer el seguimiento del COVID a domicilio, hacer el seguimiento telefónico, la internación domiciliaria COVID. Y preparamos el CTI más grande del país. Nuestro CTI tenía, antes de la pandemia, 49 camas. Entre el equipamiento que compramos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía del Estado para el financiamiento, y los que compramos nosotros directamente, compramos todo lo que encontramos en el mercado, la verdad, pasamos de 49 camas a tener el más grande del país, 117 camas de CTI teníamos, nunca llegamos a tener más de, afortunadamente, más de 95 camas ocupadas, incluso en el pico más alto de la pandemia, que facilitamos a otros prestadores, especialmente hace 20 camas de ese CTI, de un día para el otro. El Comité de Infecciones tuvo que seguir, sobre todo lo que ocurrió en el sanatorio y con el personal, y las tecnologías de la información, el tener la historia clínica electrónica y el haber lanzado la primera videoconsulta de una emergencia móvil, que era nuestra emergencia móvil en diciembre del 19, nos permitió una atención más ágil y más segura. Por supuesto que no solo trabajamos para nuestros socios, sino colaboramos en lo que pudimos con el Estado, con la sociedad. Así cuando se lanzó el plan de control por parte del mutualismo de los hogares de ancianos, los LPEM en sentido técnico, nuestra institución controló 97 de estos hogares. Fuimos el que, al sumar Española y Grenca, controlamos más, seguido del Casmo, que fue el segundo. O la atención al hogar de la Madre Teresa de Calcuta en Las Piedras, donde en una misa se contagiaron como 80, y apoyamos la acción del Hospital de Las Piedras y, por supuesto, el trabajo en ese momento en el Hogar Español. La convergencia asistencial fue un instrumento esencial para nuestra actuación durante el COVID, la acción coordinada de Familia Española Móvil y Grenca, a lo que me referiré un poco más adelante. Pero nuestro rol en el momento de la pandemia era tener el foco en lo que es la esencia de la institución, atender los socios. Por lo que era la primera decisión, vamos a prestar la asistencia. Hay que aumentar horas, las aumentamos. Después encontraremos cuál es la forma que financiará. Porque si estamos buscando la forma de financiamiento primero, no vamos a llegar a tiempo. Y tenemos una pandemia sin precedentes en el Uruguay. No sabemos dónde vamos a estar en 15 días, así que no podemos estar con esas cosas. Hablando de esto, voy a leer un WhatsApp que me mandó un directivo el otro día. Un directivo que desde hace poco es directivo de La Española y que refleja un poco cómo encaró la institución ese trabajo. Me dice en el WhatsApp: yo entendí el mutualismo el día que, en plena pandemia, te vi tomar todas decisiones empresarialmente negativas. Que quizás no tomarla era muy conveniente en lo económico y, sin embargo, dijiste: acá nos debemos a nuestros socios y duplicaste o triplicaste los servicios a costa de los resultados, puntos suspensivos. Eso me enseñó la tradición, pero además la mística del mutualismo. En realidad, primero tomamos esa decisión y luego agarramos a los contadores y al resto del equipo y dijimos, bueno, hay que hacer los planes de ajuste porque otros lados vamos a racionalizar primero y recortar después, pero primero racionalizar y luego recortar para solventar todo esto que estamos haciendo. Porque como enseña Simoncini que en el juego infinito, al juego infinito, que nosotros jugamos al juego infinito, se juega teniendo una justa causa y voluntad, pero sin recursos no se puede jugar. Y así fue la forma como encaramos este desafío desde el Consejo Directivo a los funcionarios que fueron los verdaderos héroes de esta actuación. Y hay un elemento, bueno, durante esa época, como decía la carta del vicepresidente de la lucha recién, pusimos también un gran esfuerzo y voluntad en
colaborar con una campaña de vacunación muy buena que se hizo, que fue esencial para los resultados que el país tuvo en materia de COVID, y nosotros, cuando nos pidieron colaboración, pusimos todo lo que había que poner. Pero hay un elemento que es transversal para poder enfrentar todos estos desafíos y tomar las acciones, que es el desarrollo de un conjunto de empresas que no es un mero grupo económico en el concepto capitalista tradicional, sino que para nosotros es la convergencia asistencial. Del siglo XIX, que nos fundaron, hasta el siglo XXI, en que estamos ahora, la atención médica cambió mucho. Como vieron, cuando nacimos no teníamos sanatorio y empezamos a tener recién en el 26. Al principio no teníamos policlínicas, las tuvimos en el 1953, las descentralizadas. En el siglo XX el concepto de salud se amplió, ya no era más la ausencia de enfermedad, sino era un estado de completo bienestar biopsicosocial, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Y en el siglo XXI irrumpen las tecnologías de la información en la atención a la salud, irrumpen tanto que hoy se habla de la salud digital o de la e-health, y estamos prontos o ya estamos pasando a un segundo nivel, que es la inteligencia artificial, trabajando en la atención de la salud. Bueno, ahora están reunidos autoridades de nuestro país y del exterior en el Palacio Legislativo en un tema sobre inteligencia artificial, que no es mero futuro, es presente ya. Entonces, con esta nueva realidad nosotros resolvimos la convergencia asistencial. Empezamos por incorporar el GRENCA en el 2011, luego resolvimos crear nuestro servicio de acompañantes, familia acompañantes. Cuando empezamos a estudiarlo, yo me acordaba algunos aforismos del derecho romano que decía: quien puede lo más, puede lo menos. Y lo accesorio sigue a lo principal. Si dábamos la atención más compleja, ¿por qué no podíamos dar la atención en el acompañamiento? Y así lanzamos la empresa que rompió varios paradigmas. A partir de ahí, todo el mercado siguió algo que comenzamos en ese momento. Ya no hay que esperar más a un acompañante 24 o 48 horas desde la internación, porque nosotros, con nuestra concepción de funcionamiento en el sanatorio, no podemos decir vamos a buscar a la enfermería cuando llegue el paciente. No, tiene que estar en el sanatorio. Los acompañantes también. Y entonces arrancamos diciendo: los acompañantes ya están en el sanatorio y van desde la emergencia de que llega a la puerta a la internación. Y eso cambió el paradigma de todo el sector que acompañó esas modificaciones. Luego resolvimos incursionar en la emergencia móvil. Empezamos a estudiar de a poco el tema, veíamos que casi todas las instituciones del interior del país tenían su emergencia móvil, algunas en Montevideo tenían, otras no. Los 4 principales actores de salud del Uruguay tenían 3 de ellos de emergencia móvil, solo nosotros no teníamos. Empezamos a estudiar, incursionar primero en una pequeña emergencia, su emergencia en Canelones, y luego, cuando se dio la coyuntura, lanzamos Española Móvil, que ya es una empresa madura, en funcionamiento, que ya tiene sus años. Y si faltaba poco, el año pasado incorporamos el Hogar Español. Y esto no es un mero grupo económico, sino que lo primero que está es la convergencia asistencial, es decir, el paciente, que es el socio, que es el dueño, está en el centro de estas empresas, y para darle una atención que cubra todos los niveles y todo el ítem asistencial, desde el domicilio a la internación, es que armamos la convergencia asistencial basada fundamentalmente en la disponibilidad de las tecnologías de la información, en tener una historia clínica amplia, completa, que cubre todos los niveles de atención en ambulatorio, en domicilio, en sanatorio. Y eso fue un pilar fundamental y diferencial durante la pandemia. Durante la pandemia, si un médico nuestro de seguimiento COVID veía que el paciente estaba complicado y requería la emergencia móvil, la enviaba directamente, sin ningún intermediario. O cuando el médico de la emergencia móvil estaba yendo a la casa del paciente, en la tablet ya iba viendo la historia clínica del paciente, ya sabía si tenía patologías crónicas o si tenía algunos otros temas, qué análisis se había hecho últimamente. Eso, durante la pandemia, permitió ganar en la atención minutos y horas claves. Y por último, bueno, incorporamos al Hogar Español, el buque insignia de la colectividad española en el Uruguay. Un gran esfuerzo de la colectividad,
que estaba llegando un momento en que, bueno, empiezan a faltar los recursos. Cuando faltan los recursos, el juego infinito no se puede jugar. Y ahí hubo un gran acercamiento entre Constantino, Celestino y José Luis, 3 directivos del Hogar Español que se reunieron con nuestro presidente Fernando García. Yo le dije a Fernando, yo ya no hablo más del tema hogar, porque cada vez que voy termino en algún lío, así que después que los gallegos se pongan de acuerdo, si se ponen de acuerdo, me avisan y nosotros vamos con el equipo a trabajar al hogar. Se reunieron con Fernando, se pusieron de acuerdo, el padre de Fernando había sido presidente no solo de la Española, sino también del hogar. Se sentaron en el escritorio de Fernando con la foto del rey de España atrás y se pusieron de acuerdo e incorporamos el Hogar Español de Ancianos a la convergencia. Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostenerlo y para desarrollarlo, pero realmente un compromiso ético de nuestra institución con la colectividad y con sus raíces. En estas empresas, entonces, el espíritu mutual es la guía, no es tanto el lucro. Y si hay que ayudar al Hogar Español, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para salir adelante. Ahora bien, estos son acontecimientos de la vida, desafíos que requieren respuestas. ¿De dónde surgen estas respuestas? ¿Cuál es el secreto, decimos a veces, para perdurar tanto, para tener 170 años de existencia y hacer un inventario de más de 100 mutualistas desaparecidas desde nuestra fundación? Ese secreto está en la tradición entendida como tradición en sentido fuerte. No meramente decir que tocamos la gaita, las panderetas, bailamos los bailes gallegos y asturianos, que también les gusta, y nos gusta a todos, sino la tradición con mayúscula, que es la entrega de generación en generación de los principios y valores mutuales. Esos principios y valores mutuales universales, como son la organización democrática, la ausencia del fin de lucro, la libertad, la igualdad, la neutralidad, tolerancia y cosmopolitismo en cuestiones ideológicas, filosóficas, políticas, gremiales y religiosas. ¿Cómo no íbamos a tener esa neutralidad si nuestros fundadores estaban en los dos bandos de la Guerra Grande cuando vinieron al Uruguay? Cordero fundó la primera escuela del Cerrito y Bullo después termina siendo administrador del Diario de la Nación en Argentina cuando lo dirigía Mitre, así que era más bien unitario. Y estos principios tienen en su eje, su base organizacional e ideológica, la solidaridad. Ese todos para uno y unos para todos que decía en la película Cordero, que lo aprendieron de las mutualistas francesas y españolas que ellos vieron. Y así nace la solidaridad intergeneracional, que como nos enseñaba don Hércules Mazzucchelli, era que los jóvenes pagan por la atención de los viejos y los sanos por la atención de los enfermos. Y luego va evolucionando y esa solidaridad intergeneracional va yendo hacia la asistencia a la salud, hacia lo que es el humanismo médico y el humanismo de todo el equipo de salud. Nuestros fundadores habían conocido a las primeras mutualistas que se fundan en España en la década de 1840. En País Vasco primero, en Cataluña después, de ahí van hacia el sur, Andalucía, y luego hacia el resto de España. Ellos habían visto, esto tuvo un campo fértil en España porque antiguamente las hermandades y las cofradías cubrían similarmente una mutualista los costos funerarios y algunos servicios de salud, pero con una óptica de caridad o beneficencia. Cuando nacen las mutualistas, nace el derecho del socio a que se le preste la asistencia. Es decir, ahí tenemos el embrión de lo que es el derecho a la atención de la salud, un elemento esencial del derecho a la salud. Y bueno, y en estas circunstancias que son cambiantes en lo político, social, económico y científico, basta darnos cuenta que cuando se funda la Española vivían La Valleja, Rivera y Oribe. Salud pública no se había creado, se crea 80 años después, teníamos menos trámites cuando lo fundaron. Y no existía ni los rayos X ni la penicilina. ¿Quién lleva adelante todo este legado? Lo lleva la familia de la Española. Gerardo García, nuestro expresidente, acuñó este término. ¿Qué es la familia de la Española? Es el cerno, el núcleo duro, los inmigrantes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, los funcionarios y toda la familia. Son varias decenas de miles que son los socios más exigentes, los socios que más nos reclaman, pero los que mantienen este legado y lo van transmitiendo de generación en generación. Y esta forma de actuar hace que el nuestro no sea un juego finito. Jugar a ver quién le gana un convenio al otro, quién saca más socios en un corralito,
o quién gane una porción de mercado, porque uno termina el juego y ya después no hay objeto a seguir. El nuestro es el juego infinito. Es competir contra nosotros mismos para ser cada día más, cada día mejor, como decía aquella frase que tanto le gustaba a Óscar Magurno. El juego infinito es estar superándonos permanentemente, compitiendo contra nosotros mismos para cumplir nuestra misión. Nuestra meta es constituir una organización donde la convergencia de sus recursos persiga brindar solidariamente a los socios servicios del mayor nivel posible para atender su salud integral durante toda su vida. Esto es muy ambicioso, esto es casi utópico, es como la estrella polar que guiaba a los navegantes antiguos, que se iban acercando, pero nunca se llegaba a ella, pero cada metro que damos es una mejora de la institución en beneficio de los socios. Bueno, y los que estamos ahora tenemos que conservar y transmitir el legado a los que vienen. Obviamente que, como toda obra humana, la española es imperfecta, cometemos errores, es perfectible, aunque seguramente los aciertos han sido más que los errores. Por lo menos la prueba del tiempo demuestra eso. Habiéndose seguido este hilo conductor de la esencia del mutualismo, la primera mutualista de América está cumpliendo los 70 años y el compromiso de todo el equipo es continuar con esta labor profunda diciendo la tradición continúa. Para terminar de ver cómo funcionó la tradición, a la salida le estamos entregando un libro con más de 700 fotos, que es la historia de la española en fotos, que Quique López, Cristina Beconia y la profesora Sabrina Puente estuvieron recopilando durante 2 o 3 años y que realmente está muy bueno, así que se los recomiendo. Y la historia de la española que van a ver ahí ustedes es como una serie que uno ve en televisión, no en streaming, con la diferencia que cada capítulo lo escribe un guionista distinto. Lo escribió Bullo, lo escribió Cordero, lo escribió Arcoferrán, lo escribió Cabal, lo escribió Mazzucchelli, lo escribió Óscar, y este guionista que está ahora está escribiendo las últimas líneas del guión, porque en el próximo aniversario estará por acá otro gerente general en una transición ordenada que para honrar esta tradición hemos comenzado hace 1 año y pico. Así que les voy a pedir que me disculpen hacer una breve referencia personal que generalmente no hago, porque en el próximo aniversario voy a estar en la española apoyando desde algún lado, aunque creo que en septiembre del año que viene el plan nuestro es estar de viaje con mi esposa. Es agradecerle a Rosana, Lucía y Magdalena, Rob, Luli y Maggie, todo el apoyo que me han dado estos años, aguantando, soportándome, guiándome y criticando como les gusta hacer, pero sobre todo dándome fuerza para estar al frente de la gestión de la institución. Y bueno, y entregarle el testigo a Alfredo Torres dentro de 11 meses para que la película siga y la historia de la española continúe. Ustedes van a ver que ahora sigue la película porque vamos a dar un salto en el tiempo hasta el 2023 y ver si apareció esa cápsula del tiempo. Un niño estaba al lado de su padre el día que colocaron la piedra fundamental. Resultó que ese niño tenía un abuelo que era el arquitecto Brunini, que era el padre del niño, tiene un nieto, que es el que dirigió la película. Y le contó al padre que estaban haciendo la película y el padre le dijo, mirá en esta foto, yo estoy al lado de tu abuelo, que era el arquitecto que hizo todo eso cuando pusieron la piedra. Y adentro de la piedra hay una cápsula del tiempo y tiene tal y tal cosa, búsquenla. Bueno, y el Quique López salió a buscarla y como encuentra todas las cosas antiguas de la española, la encontró. Así que vamos a seguir la película viendo qué había en la cápsula del tiempo puesta hace 70 años y haciendo votos porque la película siga, pero 170 años más. Muchas gracias.